Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Ahora vamos a tener una entrevista, un diálogo con Jonathan Orlando Guillén. Él es filósofo y además tiene prácticas filosóficas. No solamente es un filósofo académico muy bien preparado, con un gran respaldo teórico, sino que además hace prácticas filosóficas como la consultoría filosófica, cafés filosóficos, filosofía para niños y lo que más me interesa, Orlando, buenos días, Jonathan Orlando Guillén, es la ética en estas prácticas filosóficas con respeto a la moral de cada familia, de cada pueblo, de cada comunidad. ¿Qué te parece? Hola, Tere. Pues primero agradecerte la invitación, el espacio para poder hablar, dialogar, reflexionar sobre estos temas de la filosofía que siempre son bastante interesantes. Y bueno, pues aquí estoy en materia dispuesta para lo que vaya saliendo. Muchas gracias. Para empezar, ¿cómo sucede en la historia más reciente que los filósofos salen de la academia para hacer llegar pues las posibilidades de la filosofía, el diálogo filosófico socrático o un poco más creativo, pero siempre en diálogo para confrontar pensamientos, para dialogar, para pensar, para reavivar el pensamiento de los filósofos de todos los tiempos mediante el diálogo sobre situaciones actuales? ¿Cómo sucede este fenómeno de salir nuevamente como Sócrates a las calles, a los barrios, a las familias, a pensar en voz alta? Sí, claro, de entrada, bueno, cuando uno piensa en un filósofo, una filósofa en el siglo XXI, normalmente hace referencia justamente al mundo académico, ¿no? Como en el ámbito donde se desarrolla. Pero esta idea del filósofo en las academias es una idea realmente muy reciente, contemplando toda la historia de la filosofía. Yo diría que esta se empieza a gestar, a tener una estructura más o menos sólida, de ahí de finales del siglo XVIII, principios del XIX y hasta la actualidad. Pero inclusive a inicios de la primera modernidad no podemos pensar en esas instituciones donde solamente ahí están los filósofos. De hecho, la mayoría de los filósofos se dedicaban a otros temas, otras tareas, como ser abogados, ser políticos, asesores políticos. Y en el dado caso eran, no sé, dependía según el concepto y la zona del país y del mundo que habláramos, pero no sé, a lo mejor estaban cercanos al mundo de las artes, al mundo de la literatura, pero el tema de la academia de la docencia es algo muy reciente y bueno, si nos vamos mucho más en sus inicios en el mundo presocrático, pues por supuesto que ahí de entrada pues no había como tal la universidad. De hecho, esta idea de la academia pues viene de sus orígenes desde Platón, pero no es de que, pero uno puede decir, bueno, pero ¿dónde estudió Sócrates o dónde estudió Platón? ¿En qué escuela? ¿En qué universidad? Pues no vamos a encontrar una respuesta en ese sentido. Entonces la filosofía, en la mayor parte de su historia, ha sido en vínculo con la sociedad, en diálogo, en reflexión con los problemas cotidianos que a cada etapa histórica corresponde. Entonces, esa es una buena noticia en el sentido de que, bueno, la filosofía en la mayor parte de su historia ha estado acostumbrada a vincularse fuera del ámbito institucional. Ahora, Y en la época antigua, los filósofos como Sócrates, Platón, tenían sus academias, tenían sus espacios de reunión de filósofos, pero aprendían ahí geometría, matemáticas, política, aprendían, pues, filosofaban, ¿no? Entonces eso no se consideraba como un espacio universitario cuando conocían ciencias liberales, o sea, el saber liberal. sí, digamos que eso fue posteriormente cuando, digamos, alguna persona se volvía reconocido dentro de la comunidad e inclusive creía pertinente establecer un tipo de forma de enseñar la filosofía y ahí hablamos de la academia en Platón, del liceo en Aristóteles o del jardín en Epicuro, pero en Sócrates no lo encontramos, Mm. ni en los presocráticos llamados así, es decir, Sócrates justamente en coherencia con su forma de pensamiento no diría yo tengo mi escuela y yo les voy a enseñar, porque dice pues yo
soy soy el partero del conocimiento, ¿no? Entonces no tendría sentido tener una escuela filosófica, pero no sé, en Zenón, todos los presocráticos, no encontramos tal cual una escuela, aunque claro, la enseñanza se daba, el aprendizaje se daba, pero más en este diálogo común, que además es interesante porque se daban diferentes espacios. Lo mismo se podía dar en el ágora, se podía ir a la casa de un amigo, de algún vecino, y ahí tener un espacio para filosofar, filosofar dentro de, no sé, una tertulia, una comida, muchos espacios eran propicios para filosofar. No es como ahora que en esta separación de lo público y lo privado tenemos lugares específicos para desempeñar ciertas tareas. Y si haces algo diferente a eso, pues ya es algo como que visto de manera rara. En el mundo griego era lo más común que, bueno, pues eh, te invitaban a diferentes espacios y ahí podías hacer filosofía. Claro, es como vámonos a tomar un cafecito y platicamos, pero en esa época se consideraba con mucho rigor el pensamiento y entonces filosofaban en serio. No era ir a reunirse a chismear, ¿no? Sino Claro. era verdaderamente proponerse tener una actitud filosófica y pensar sobre algo que interesaba a todos, que preocupaba a todos y que era conveniente ir descubriendo mientras el diálogo, mediante el diálogo alguna verdad, algún conocimiento que les favoreciera en su vida privada y en su vida pública, para el bien de la comunidad, para el bien de la polis, ¿no? Bueno, entonces, dime, ahora los filósofos salen de la academia y retoman estas prácticas, y es a lo que llamamos prácticas filosóficas. Sí, las prácticas filosóficas en un sentido es nuevo como práctica, digamos, como propuesta, pero el fundamento, digamos, teórico, pues es tan tradicional como pensar en los griegos, ¿no? En la Grecia antigua. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, las prácticas filosóficas que incluyen la filosofía para y con niños y niñas, la consultoría filosófica, los cafés filosóficos, esta variedad de expresiones que buscan acercar a la filosofía a personas que no necesariamente están vinculadas a la filosofía, no solamente porque no estén en la academia, sino porque no estén conectados con nada del conocimiento de la filosofía, y es ahí donde se pretende llegar. ¿Cómo puede ser la filosofía útil, llamativa a personas que quizá nunca en su vida se van a acercar a alguna universidad, o que simplemente no es un tema inicialmente de su interés, o que no piensan a la filosofía como su forma de vida en cuanto van a estudiar una carrera o van a vivir de ello, sino que pueden encontrar en la filosofía herramientas para un desarrollo personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de ese marco está el proyecto de, digamos, de las prácticas filosóficas, pero entonces eso parecería nuevo, y a ojos de algunas personas podría parecer un poco inmaduro en ese sentido, porque tendrá, no sé, según se piense, unos 40 años, 30 años, 50 años a lo mucho, pero cuando uno analiza el fundamento teórico, toda la estructura y toda la historia de la filosofía, como mencionaba anteriormente, pues nos vamos a encontrar que el fundamento está en los mismos griegos. Podemos encontrar un pensamiento socrático que mucho influye en la filosofía para ir con niños y niñas. Podemos encontrar pues también a otros pensamientos en general más amplios de la corriente helenística, que son muy importantes para también reflexionar la consultoría filosófica, y así podemos hacer un recorrido por todos los autores de filósofas y filósofos a lo largo de la historia de la filosofía, que aportan justamente y dan sustento a todas estas propuestas de prácticas filosóficas. Claro, como en la consultoría filosófica, el existencialismo, la fenomenología, y se van aplicando métodos y pensamientos de otros filósofos para ir orientando al consultante, ¿no? Mediante el diálogo. Ahora, la ética con respeto a la moral, que no es lo mismo ética que moral. De hecho, te pido que nos expliques la diferencia entre ética y moral, y luego cómo reconocer que un filósofo práctico es ético y respetuoso con la moral, con la cultura del consultante o del grupo de niños
la familia del grupo de niños a quienes atiende mediante esta práctica de filosofía para niños? Claro, sí, me gusta mucho tu pregunta porque creo que es una pregunta muy necesaria de aclarar, porque justamente como tú dices, normalmente se confunde que moral y ética son lo mismo y no es así. La moral podemos decir que todos los seres humanos, en cualquier etapa histórica, si somos seres humanos, somos morales. Hombres o mujeres, en cualquier edad, somos morales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos en dos sentidos. Uno, como la capacidad de pensar la realidad, de analizar, hacer juicios, llamados juicios de valor, de lo que consideramos que está bien o está mal. Ya desde ahí podemos decir entonces que tenemos una propuesta para hacer juicios morales. No tendremos quizá tan claro qué sea lo bueno o qué sea lo malo, pero ese esquema muy general nos permite hacer juicios morales. Pero no solamente tiene Que tiene que ver con la experiencia histórica de esa comunidad, de ese pueblo, de ese barrio, de esa familia, que son enseñanzas desde sus ancestros y que les han funcionado porque los han sostenido y les han permitido llegar como clan, como grupo, como comunidad hasta este momento en la historia de la humanidad, con su identidad muy característica y que tiene que ver con toda su experiencia, su geografía, el clima en el que viven, la tradición gastronómica, las frases célebres de ese pueblo. Esa es la moral, o sea, enmarca pautas de conducta para la convivencia, la sana convivencia y el respeto entre sí, todos. esos aspectos de moral que mencionas tiene que ver con otra acepción de moral que también ayuda a entender qué cosa es la moral. Una parte es el juicio como seres humanos, como habilidades que tenemos todos de poder decir esto está bien o esto está mal, pero la otra es la que tú mencionas, es decir, el conjunto de normas y costumbres que tiene una sociedad determinada para organizar su comunidad. Y esto pensemos desde la familia, la sociedad civil, las grandes instituciones, las instituciones inclusive internacionales, las comunidades científicas, las comunidades filosóficas. Es ahí donde exista la posibilidad de una organización entre un grupo de personas para X fin, ahí estaremos hablando de una comunidad moral. Ahora entonces, si esas dos formas son las que nos permiten pensar qué es la moral, qué es la ética. La ética, digamos que tiene la tarea de reflexionar sobre los ámbitos de la moral, es decir, va a cuestionar, a fundamentar, a clarificar, a estructurar esa moral para decir que está bien o está mal o en qué se fundamenta, cuál es la finalidad, por ejemplo, de la búsqueda de la felicidad o de la justicia o de la libertad, en qué estoy fundamentando esto, realmente es algo posible o no es algo posible. Ese tipo de preguntas ya son las preguntas que se hace desde la filosofía y desde la ética sobre la moral, por ejemplo, qué reglas están bien o mal, porque no necesariamente lo que diga la ley va a ser algo que sea igual de justo, ¿no? Puede ser que la ley a veces no sea justa. Ese tipo de reflexiones que cuestiona una moral en turno puede decir para reafirmarla, para que no se cambie, o bien para modificarla, en tanto que se cree que hay una alternativa que se desea, se piensa porque es más justa, más libre, más igualitaria, por ejemplo, ¿no? Y más respetuosa de la dignidad humana. Muy Sí, bien. puede ser. Muy bien. Entonces, los padres de familia deberían involucrarse con los filósofos prácticos en el momento de la práctica filosófica con niños, enterarse al menos de qué se trata, cuáles son los temas que van a abordar, cómo se lleva a cabo el diálogo, cómo se escucha, porque también es todo un entrenamiento aprender a escuchar. ¿Podrías explicarnos cuál debería ser la participación de los padres de familia en la práctica filosófica dedicada a niños? Bueno, yo diría que en general que los padres, que las madres se involucren en el proceso formativo, en el proceso educativo de sus hijos y de sus hijas, es algo fundamental porque es algo muy, muy importante que tienen que estar realizando. Es decir, son tan importantes para sus vidas que pues hay que dedicarle el tiempo necesario para ver qué tipo de educación es el que yo quiero acercarle o llevarle a mi hijo o a mi hija.
Eso de entrada, y eso implica hacerse preguntas como qué tipo de proyecto educativo es el que creo que conviene más a la formación de mi hijo o a mi hija, qué tipo de asignaturas, qué tipo de habilidades quiero que desarrolle, quiero que se desarrolle en el mundo de las artes o no lo creo necesario, a partir de qué edades también es importante el desarrollo de actividades físicas, qué tipo de deportes podría uno estar pensando también. Entonces, eso en general. Ya en específico, sobre la propuesta de filosofía para y con niñas y niños, pues bueno, ahí pues no sería la excepción. Es importante que se tenga un conocimiento de qué es esa propuesta, de cuáles son las ventajas, y ahí, por ejemplo, mencionaría una de ellas. Hay un estudio de la UNESCO que muestra justamente cómo esa propuesta filosófica, pedagógica, didáctica de la filosofía para con niños y niñas eh, se muestra muy exitosa respecto de los conocimientos de lengua y los conocimientos de matemáticas. Ahora que se hacen evaluaciones a nivel internacional, donde, bueno, se busca que tanto universidades, escuelas privadas y públicas, pues eleven en el caso mexicano sus habilidades y conocimientos en esas áreas en específico, pues justamente muestra la filosofía para ir con niños y niñas tener un éxito en ese sentido en países como Francia, en países como Australia, y que sin embargo, pues es en México poco a poco se practica, y ahí hay una clara evidencia de por qué se tiene que pues mirar, al menos revisar y considerar dentro de estas variedad de opciones de proyectos educativos para la formación de las niñas y de los niños. Ese diría que al menos tendría que ser un primer acercamiento de los padres y de las madres para que al menos consideren esa propuesta en la enseñanza de sus hijos y de sus hijas. Claro, la filosofía para niños, dado el diálogo, aumenta el lenguaje, el vocabulario en los niños, les da una amplitud en el vocabulario y además mucha lógica para la matemática, es verdad, excelente. Pero además también cuando abordan temas como el cuidado del medio ambiente y profundizan tanto en la importancia y la conexión de todo con todo, se hacen responsables de cuidar el planeta. Entonces también ayuda muchísimo en ese tema de ciencias naturales, del cuidado del ambiente, de la importancia de cultivar plantas y de cuidar a los animales y del respeto a la naturaleza. Sí, 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 hay muchos temas que se pueden abordar. Esa es también la ventaja, la plasticidad que casi cualquier tema puede ser abordado desde la filosofía para y con niños y niñas. Y dices algo muy importante sobre esto de la lógica, del lenguaje. Y yo creo que la filosofía para y con niños y niñas rompe con muchos tabúes, con muchos mitos que se cree de la filosofía en términos generales. Es decir, la filosofía se piensa como algo muy difícil, muy complicado, solamente para un grupo de la sociedad a cierta edad, porque es muy difícil, entonces hay que prepararse para llegar a ese gran momento. Y no es así, de hecho, pues podemos pensar que acaso no pensamos en que aprender un idioma, sea inglés, francés, alemán, el que ustedes quieran, no es algo que se recomienda justamente a temprana edad, en los primeros años de vida, porque hay una plasticidad del cerebro, porque hay una mayor receptividad en los primeros años de vida. Sin embargo, también decimos y reconocemos que aprender un idioma es algo difícil, es algo complicado, es un lenguaje especializado. Y lo mismo decimos de las matemáticas, que son muy difíciles, muy abstractas, muy complicadas. Bueno, eso también se llega a decir de la filosofía. Y sin embargo, es muy común que en ciertas escuelas se enseñe una lengua alternativa a la lengua nativa, y que se enseñe matemáticas en todos los sistemas educativos. Entonces, ¿por qué no pasa así con la filosofía? Parece ser que no hay al menos un fundamento teórico, filosófico ni pedagógico para decir por qué no se tiene que incluir a la filosofía desde los primeros años de vida como parte del plan curricular, ¿no? Ahora, me llama la atención que la filosofía para niños hace la práctica filosófica del diálogo socrático
entre otros momentos lúdicos donde también se usan algunos detonantes para pensar, ¿no? Mediante el juego y luego sentarse a platicar y descubrir algo, alguna idea y sorprenderse juntos y entonces pensar y profundizar. Pero no se les menciona a los filósofos, o pocos son los filósofos prácticos dedicados a niños y niñas, en la filosofía para niños y niñas, que los ilustren sobre un poco de Platón, un poco de Sócrates, un poco de Aristóteles, de Parménides, de Heráclito. Y los niños son como una esponja y es como un momento maravilloso para sumar nuevo conocimiento y abundante. Entonces podrían también conocer un poco de la historia de la filosofía sin ningún problema y sin embargo poco lo usan porque poca teoría les dan a los niños de la historia de la filosofía y de la biografía de los filósofos, anécdotas simpáticas que encontramos en las biografías de los filósofos y no se las dicen. ¿Por qué? Bueno, ya dependerá ahí de la intención o propuesta en particular de contenidos que en su momento quiera trabajar pues el filósofo o filósofa práctica, ¿no? Pero sí se puede, de hecho yo diría que sí conozco al menos algunas personas que sí llegan a practicar esas reflexiones, de hecho pueden ser parte de esos detonadores. Y aquí aprovecho un poco para explicar un esquema en general de cómo se practica la filosofía para ir con niños y niñas, es decir, puede ser un detonador, es decir, puede ser solamente una imagen, una pintura, un dibujo, puede ser leer una página de una de las novelas, por ejemplo, esta de Harry Frank, que es una de las novelas de Matthew Lipman, que trata sobre la lógica a través de una novela con varios personajes. Entonces puedes leer, no sé, un párrafo, una página, y a partir de ahí, por ejemplo, en una comunidad de diálogo de X cantidad de personas, pues de entrada decir qué preguntas se hacen, crees que son importantes, que les gustaría que tratemos de responder entre todas y entre todos aquí. Ya de entrada a eso genera un proceso incluyente, creativo y democrático. Y cuidadoso también, porque entonces todos nos vamos a escuchar, todos vamos a ver cuáles son las propuestas que se están dando y a partir de ahí vamos a elegir una de las preguntas y las otras no es que no se vayan a tomar en cuenta, puede ser que las deposites en una cajita con esas preguntas y que en otra sesión pueda ser parte de esas preguntas las que vayamos a abordar. Solamente nos vamos a poner de acuerdo en una democracia cuál es la que vamos a abordar, cuál es la pregunta que queremos hacernos y que vamos a tratar de responder. Y va a haber un proceso de votación, de consenso, y ya de ahí estás generando un montón de habilidades, de disposiciones, de actitudes bastante formativas, por ejemplo, en la propuesta de Matthew Lipman, que busca generar una ciudadanía democrática. Y ahí, por ejemplo, como te mencionaba en Harry Frank, pues ahí está metido Aristóteles, ahí está esta idea del todo, en las partes, pero de manera lúdica, de manera narrada, a partir de personajes que empatizan también con las edades de los niños o las niñas que puedan ir teniendo. Entonces, esa es una propuesta, entre otras que existen, pero sí se puede hacer y sí se puede vincular los contenidos filosóficos ya dentro de la práctica de la filosofía para ir con niños y niñas. Esta práctica de filosofía para niños que consiste en leer un texto y luego hacer preguntas inspiradas en ese texto me fascina. Y creo que se podrían resolver muchas cosas en la Cámara de Diputados y Senadores si se hiciera lo mismo. A ver, esto está pasando. Hagamos preguntas sobre este fenómeno, sobre esta situación, a partir de la cual hay que legislar algo. Pero antes de legislar, pensemos, ¿qué está pasando? Y hagamos preguntas. Votemos por 3 preguntas inteligentísimas, las mejores, que nos lleven a un diálogo verdadero, profundo y responsable, muy responsable. Entonces, después de mucho dialogar y seguir preguntando, tener en claro qué es lo que está pasando para entonces hacer leyes justas. Pero no sucede así. Yo creo que la práctica filosófica con los niños puede ir formando este espíritu comunitario tendiente a la bondad y a la justicia, para que entonces si algún día estos chiquitos se convierten en diputados y senadores, sepan dialogar y escucharse mutuamente y tomar decisiones justas a partir de una indagación filosófica profunda y verdadera sobre los distintos temas.
Sí, claro, mencionaba justamente que parte, al menos de la propuesta de Matthew Lipman, dentro del proyecto, del programa de filosofía para niños, que así lo llamó él en sus inicios, ahora podríamos decir filosofía para ir con niños y niñas, incluyendo otros aspectos que después se han ido trabajando, pero justamente es generar una ciudadanía democrática. Entonces, claramente podemos pensar que sí puede ser de bastante utilidad para el ejercicio de la política pública actual, en la Cámara de Diputados y en cualquier espacio político con nuestros vecinos, con nuestras comunidades, con las instituciones en general, pensar qué tan democráticas son, qué tan incluyentes son, qué, tan, qué tantos de respetos hay en los derechos humanos, por ejemplo, en qué tanto en la comunidad, en la inclusión, ¿no? Por ejemplo, que se pueda dar entre los interlocutores válidos, en qué medida tanto se está pensando en los adultos mayores, en los niños, en las niñas como interlocutores válidos, ¿no? Normalmente se les considera personas sin voz. Ujú. Claro, pero ahí todos se involucran, todos piensan juntos. Hablando de pensar juntos, también me encanta de la filosofía para niños que les exigen pensar por cuenta propia primero, atreverse a pronunciar sus ideas, aunque sea como dando de tumbos y poquito a poquito, atreverse a soltar una intuición, apenas una intuición, pero validarla y decir, esto intuyo, esto pienso, me parece que, y ponerlo sobre la mesa y dialogar entre todos con esas chispitas que sospechan, que intuyen, que piensan, y luego hacer eso más riguroso hasta entender verdaderamente lo que estaban buscando entender, ¿no? Entonces, pensar por cuenta propia y pensar en conjunto. Sí, claro. Explícanos este balance que hay entre estos dos pasos. Sí, ahí lo que sucede es que este pensar en conjunto tan necesario para tratar de resolver una pregunta, un problema, un cuestionamiento, pues normalmente no están dadas esas condiciones en otros espacios de la política, ¿no? Porque justamente no se está pensando en un objetivo en común, no hay un acuerdo en común, ¿no? Hay fracciones, hay miradas muy específicas de cómo se tiene que hacer la política, de tú eres el bueno, tú eres el malo, entonces eso ya de entrada genera ingresar con un montón de prejuicios, ¿no? Que no permite decir, bueno, ¿cuál es el bien común que nos convoca aquí? Podemos decir retóricamente el bien de la nación, pero si no tenemos claro qué es la nación, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre todo lo demás? ¿Cuál es la meta, la mirada que uno debería uno de pensar? Por ejemplo, en el manejo del presupuesto, en términos económicos, la distribución de los recursos, qué es más importante, qué es menos importante, cuál debe de ser el criterio para la distribución de los recursos, es bueno endeudarse, no es tan bien endeudarse, y eso pensarlo en la vida cotidiana, ¿no? Es bueno que uno se endeude o es bueno o vivir del crédito, ese tipo de preguntas que se puede uno hacer en lo institucional y en lo cotidiano, en lo macro y en lo micro. Eso creo que es importante hacer notar siempre el vínculo, un poco como decía al inicio, entendiendo que la filosofía está en todos lados y que no es solamente de unos espacios muy específicos institucionalizados. Ahora, los padres de familia tendrían que aprender todo el método, toda la metodología, tanto para la escucha como para la comunicación, la interacción, el diálogo, ¿no? La búsqueda, la indagación, para que en familia también puedan vivirlo. Entonces, Claro, la, ustedes como dedicados a las prácticas filosóficas con niños, también están reuniéndose con los padres de familia para que ellos conozcan cuál es la metodología. bueno, ahí vaya cada filósofo, filósofa práctico, como, y las condiciones. De entrada yo lo que veo como punto inicial es que tristemente los padres y las madres no se involucran tanto en la educación de sus hijos. Van a dejarlos a la escuela, ya esto, ¿no? Dejarlos, ¿no? Ahí van a estar suficientemente tiempo para que ellos puedan hacer otras cosas, ya sea trabajar,
o cualquier otra actividad, pero no porque piensen previamente que esa es la mejor escuela, que ese es el mejor proyecto educativo que quieren para sus hijos o para sus hijas. Entonces, de entrada, veo ahí como esa resistencia a darse tiempo para pensar en el proyecto educativo que quieren para sus hijos y para sus hijos. Ya Ahora, después, ahora en pandemia, perdón que te interrumpa, ahora en sí, pandemia es posible una esperanza que los papás se hayan involucrado más con la educación de sus hijos. yo diría que no necesariamente. Podrá haber los casos que sí, pero habrá otros que conectaron a sus hijos a la tablet, al celular, viendo videos de X contenido y no necesariamente estar involucrados en el proceso formativo. De hecho, me parece que yo creo que hubo un proceso de deserción de muchos niños y niñas que dejaron de tomar estas clases virtuales, que simplemente pues estaban haciendo otras actividades, también pensando en una alternativa educativa, sino simplemente estaban haciendo otras tareas. Es decir, hay una fuerte influencia de que no se siguió trabajando en el proceso educativo que involucra tanto a la parte institucional, pero también a los padres y a las madres que son con quien viven los niños y niñas, que son los responsables de pues, que el niño o la niña esté tomando las clases virtuales como la modalidad de la pandemia nos ha obligado, ¿no? Pero tristemente es un ejemplo más de cómo los padres y las madres pues no están interesados en la formación constante, ¿no? De sus niños y sus niñas. Vaya, pues esto entonces lo que nos invita a todos los filósofos es a provocar estas reuniones con los padres de familia a modo de café filosófico para platicarles de la filosofía para niños y hacerles las mismas prácticas que se hacen con los niños para que ellos lo vivan y puedan entonces mejorar sus relaciones con los hijos, llevando pues un poco la coordinación del diálogo en favor del desarrollo cognitivo de sus hijos y también el desarrollo emocional y afectivo, porque la filosofía para niños involucra a la persona completa. Entonces busca que haya esa salud integral, ese desarrollo integral, con un buen pensar para un buen vivir. Entonces, ¿qué tal si empiezas a ofrecer diálogos filosóficos con padres de familia interesados en conocer la metodología de la filosofía para niños? Estaría hermoso. Sí, estaría maravilloso y de entrada invitarles a reflexionar sobre estas ideas de romper estas costumbres, estos prejuicios de que los niños no son personas que puedan pensar por sí mismas, que no puedan tener una opinión, que no sean considerados. Hay tradiciones que a lo mejor no son tan buenas conservar, estas que dicen que solamente los adultos pueden hablar de ciertos temas. Pues a lo mejor de democracia también los niños y las niñas nos pueden enseñar bastante del ejercicio democrático, solamente por mencionar un tema. Pero también que piensen ellos como padres, como madres, quizá lo que han sufrido por justamente coartar su libertad de expresión, por no ser tomados en cuenta en las opiniones, en las decisiones cotidianas, preguntarse si realmente son una sociedad democrática al interior, por ejemplo, de su familia, ¿no? A lo mejor somos muy críticos de las instituciones, de los modelos públicos amplios, pero a lo mejor también hay que pensarlo desde la misma cotidianidad, qué tan democráticos somos en inclusión, o hay una dictadura en casa, o hay un modelo de imposición, qué tan democráticos somos. Entonces yo creo que en la medida en que repensemos esas preguntas, podemos encontrar alternativas que generan una disposición para encontrar una comunidad de indagación, una lógica del descubrimiento que nos permita construir en colectivo y que nos dé una solidez inclusive de los lazos familiares que uno podría pensar. Claro, sin perder de vista la jerarquía, ¿no? Porque los mayores saben más que los pequeños. Entonces, aunque juntos pueden dialogar, uno de los temas más importantes es por qué papá es el jefe del hogar, por qué mamá es la jefa de la familia, por qué ellos van dirigiendo el barco, por qué ellos, ¿no? Están a la cabeza de la comunidad familiar.
Entonces, también pensar sobre eso y caer en la cuenta de que es verdad que podemos descansar en la autoridad de papá y mamá, porque son personas con conocimiento y experiencia en la vida práctica, en la vida real. Y entonces aprender de ellos lo que ellos aprendieron de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y tatarabuelos y de toda la historia familiar respecto del clima, de cómo cuidarse ante el frío, ante el calor, cómo evitar la deshidratación, cómo mantener el orden nos da alegría a todos en casa, cómo respetar turnos y tiempos, en fin, papá y mamá saben mucho más que los pequeños y entonces también es un tema de conversación. ¿Por qué es valiosa la jerarquía en la familia? ¿Por qué todos los animales tienen un jefe? El macho alfa de la manada, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo conviven los animales y cómo siempre los mayores son los jefes del grupo. Entonces, vamos aprendiendo también de la naturaleza y dialogando sobre esos temas en familia. Ahora vamos a la otra práctica filosófica que también realizas, que es la consultoría filosófica. ¿Qué te gusta de la práctica de la consultoría filosófica y en qué se diferencia de otras prácticas como la psicoterapia o el coach o el psicoanálisis? Claro. Sí, antes de entrar a la consultoría me gustaría dar un comentario final sobre esto de la filosofía para ir con niños y niñas, que tiene que ver con este pensamiento cuidadoso, ¿no? Porque efectivamente, tanto el padre como la madre ya ha tenido un crecimiento, una formación en su vida, pero entonces tienen la responsabilidad de ser cuidadoso con sus hijos, con sus hijas, de, claro, mostrarles el camino, de permitir un desarrollo autónomo y también de formar personas que puedan ser libres, que no sean dependientes, ¿no? Es parte del pensamiento cuidadoso que también se debe de desarrollar de parte de los padres y de las madres y entender que también son relaciones y en una relación de aprendizaje también, por supuesto, no son los mismos conocimientos ni las mismas habilidades, pero sí hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. El padre y la madre también aprende a ser padre y a ser madre en la experiencia, en la vivencia que le va enseñando el hijo y la hija y el hijo o la hija entiende y aprende a ser hijo y a ser hija también en la medida en que tiene un padre, en la medida que tiene una madre para formarse, ¿no? Entonces es un proceso de ida y vuelta con diferentes conocimientos, con diferentes habilidades, pero que también otra vez genera una red que hace notar justamente la necesidad de una comunidad que sea más sólida, más crítica, creativa y cuidadosa, como la propuesta, por ejemplo, de Matthew Lipman. Y bueno, sobre la parte de la consultoría filosófica, es una propuesta bastante interesante que al igual como decía de las prácticas filosóficas en general, pues tiene una propuesta reciente en tanto que puede tener 50 años quizá como propuesta en el mundo, pero que tiene un fundamento teórico igual desde la antigüedad, podemos igual pensar desde Sócrates hasta muchos otros pensadores. Ahora, ¿qué tiene de especial? Yo de entrada pondría dos características esenciales filosóficas de la consultoría filosófica a diferencia de la psicología como proyectos alternativos o el coach que mencionabas, ¿no? Y uno de ellos es que no hay un proceso de patologizar, es decir, no se cree que la persona que llega con el consultor es una persona enferma, es una persona que necesita ser curada. No, se parte de que hay una pregunta que necesita responderse el consultante, es decir, la persona que llega con nosotros y que intenta responderse esa pregunta. Uno va a guiar, va a orientar eh, para tratar de dar claridad y alternativas a esa pregunta, pero justamente no a partir de decir está usted enferma y necesita curarse, sino reconocer que somos seres culturales, que somos seres humanos. Y en el proceso cultural, pues uno tiene distintos anhelos, proyectos de vida, de, de elegir una carrera, un trabajo, la amistad, los amigos, en esos ideales, pues hay crisis, porque no siempre se logra lo que uno quiere, o al menos no en el tiempo que uno no quiere, que uno lo quiere. Entonces ahí hay procesos de crisis, pero esos crisis no necesariamente nos lleva a patologizarlos. No tiene por qué haber una enfermedad. Simplemente es una crisis humana normal que necesita ser resuelta,
Y es ahí donde entra el consultor para tratar de apoyar a dar claridad sobre la pregunta, sobre las alternativas que puede haber ante esa duda, este cuestionamiento, esa crisis que puede tener este ser humano en un momento dado. Entonces, yo creo que ese es un punto fundamental. Y bueno, la otra es que justamente son las herramientas de la filosofía las que van a estar al servicio del consultante para tratar de resolver estas preguntas. Es decir, no es una perspectiva psicológica, no es una perspectiva de coach de que yo te voy a decir lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer, sino es un proceso más cercano a la mayéutica socrática que va a tratar de generar las condiciones para que el mismo consultante tenga claridad en la respuesta que se va a ir dando de acuerdo con la pregunta inicial que se quiere resolver, y para ello pues a lo mejor algunas herramientas de la lógica, de la epistemología, del existencialismo, de diferentes corrientes filosóficas, todas esas herramientas del helenismo pues van a estar al servicio de tratar de resolver los problemas, las preguntas, los conflictos que en su momento se planteen dentro de la consultoría filosófica. Ahora, hay algo muy especial dentro de la consultoría filosófica y es que no se indaga en demasía sobre la vida privada del consultante y sobre las situaciones complejas que vive, ¿no? Sino más bien como que se universaliza lo más pronto posible lo que está cuestionando, aunque el preámbulo sea un poco de vida personal para lanzar la pregunta, el consultor de inmediato busca problematizarlo, indagar sobre ello, pero en términos de lo universal, ¿esto funciona? Yo creo que hay varios estilos. No, no pondría una distinción entre la vida privada o lo universal. Yo creo que eso lo va a determinar la necesidad de la pregunta, lo que necesite para resolverse, ¿no? Si a lo mejor es necesario apelar a situaciones muy específicas de su vida cotidiana, se puede abordar así. Pero ese contraste entre lo particular y lo universal también es necesario, porque puede haber personas que piensen que lo que a la crisis que están viviendo solamente les pasa a ellos y pueden sentirse muy mal, pueden inclusive sentirse tontos, tontas, tener la pena de ni siquiera expresarlo. En cambio, cuando pueden ser conscientes de que eso que les pasa es humano, como decía al inicio, que es algo normal y que le pasa a muchas personas, puede dar la posibilidad de tener una mayor apertura para tratar el tema. Entonces, eso podría ser un ejemplo de cómo se vincula lo particular con lo universal, pero no hay, digamos, una regla ya dada de que se tiene que dar esto, se tiene que dar esto, o tengo que elegir entre las dos. Va dependiendo de la pregunta y las necesidades del consultante. Excelente, muy buena respuesta, muy clara y completa. Me queda clarísimo entonces. Y respecto de las emociones, si algún consultante de pronto llora o le da un ataque de risa o rompe un poquito con el rigor filosófico, ¿cuál debe ser la actitud del consultor filosófico? Porque pues es como un campo diferente, ¿no? El dar contención a las emociones o aceptar el llanto como parte de la vida humana también y seguir de largo en la conversación o dar una pausa, en fin, ¿qué me dices? ¿Cómo aborda un filósofo las emociones de su consultante? Si de entrada el proceso emocional es distinto de un proceso psicológico, ¿no? Porque sí, lo que se busca en la consultoría es que el consultante sea más consciente de todo lo que piensa, de todo lo que cree, de todos los supuestos que tiene de fondo, de todo lo que hace y las relaciones que hace con todo ello, ¿no? Por ejemplo, pensando en Aristóteles, Epicuro, en esta idea de cuáles son las creencias que, que me afectan en mi sentir, en mi organismo, en mi cuerpo, porque a lo mejor si yo pienso que yo tengo que resolver todos los problemas del mundo, me puedo sentir angustiado, porque me doy cuenta de mis limitaciones, pero si yo tengo la idea de que tengo esa obligación de querer resolver todos los problemas del mundo,
pues voy a vivir angustiado quizá toda la vida. Sin embargo, si me cuestiono eso de por qué yo creo que tengo que resolver los problemas del mundo o todos los problemas de mi familia o todos los problemas de mi casa, y lejos de ello me doy cuenta de que hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí, y de lo que no depende de mí a lo mejor no está en mí resolverlo, pero eso no lo hace ni bueno ni malo, sino simplemente tener la claridad y la conciencia de que cuáles son mis límites como persona humana, a lo mejor ya no me angustia, a lo mejor me da la claridad, la templanza y cambia mis acciones para relacionarme con el mundo. Entonces ahí es un ejemplo de cómo se trabajan las emociones. Ahora, sobre lo que tú preguntas específicamente, ¿qué pasa cuando un consultante, pues según lo que se esté abordando, pues genera el llanto? Pues puede haber varias alternativas. Una de ellas, bueno, pues dejar que termine este proceso y después se le pregunta al consultante si desea continuar con el proceso o desea parar. Si, si desea parar, pues se respeta ese derecho y podemos verlos en otra sesión posteriormente. Si hay la posibilidad de continuar para seguir reflexionando sobre ello, también. Ahora, el llanto en la consultoría no necesariamente es algo bueno o malo, es algo que puede pasar como muchas otras cosas que pueden pasar dentro de la consultoría. Es decir, no se busca necesariamente que tenga que haber un proceso catártico, por ejemplo, como en algunas propuestas psicológicas, sino es algo que puede o no darse y se trabaja como un aspecto, como un elemento más dentro de la variedad de situaciones que pueden darse dentro de la consultoría filosófica. Ahora, te voy a hacer una pregunta que seguro tienes una respuesta interesante. ¿Por qué cuando pensamos sobre las cosas que pensamos y cuando pensamos sobre las cosas que sentimos y cuando pensamos sobre nuestras emociones y cuando pensamos sobre nuestras acciones y decisiones, cuando pensamos sobre nuestros dilemas y los diluimos, cuando pensamos y nos sentamos a pensar sobre eso, resulta que vamos alcanzando como templanza, equilibrio, solidez, integridad? ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque la respuesta parezca obvia o la pregunta parezca inútil o tonta, yo sí quisiera que nos dieras una respuesta que diga, ah, claro, pues sí conviene la filosofía, sí conviene dialogar, sí conviene atreverse a acercarse a un filósofo para pensar sobre lo que pienso y no tomármelo a la ligera, o pensar sobre lo que siento o lo que me emociona o lo que me, ¿no? Claro, pensar sobre la vida misma de uno, sobre lo que uno cree, piensa, actúa, los ideales de vida, darse ese tiempo para pensar es fundamental, porque de entrada te puede evitar un montón de problemas, que si primero actúas y después ver cómo los resuelves, pues a lo mejor ya ese modo de vida es problemático ya por sí mismo, ¿no? En cambio, si te das tiempo, porque además vivimos en una sociedad que dice todo que tiene que ser rápido, inmediato, no tengo tiempo, esto es muy difícil, es muy complicado, yo tengo muchas cosas que hacer. Ese tipo de excusas, porque realmente lo cierto es que sí tenemos tiempo, dedicamos tiempo, muchas cosas, situaciones por las cuales nos acercan a esos espacios tienen que ver más con otro tipo de temas. Pero de entrada sí, pensar sobre lo que uno hace, sobre lo que ha sido su vida, te da cierta claridad de pensamiento, te da un espectro de tener un mapa claro de qué es lo que ha sido tu vida, de dónde estás ubicado, hacia dónde quieres ir. Y teniendo esa claridad, por supuesto que te puede dar una tranquilidad, porque entonces tienes claro un reconocimiento de entrada a lo mejor de lo que ya has hecho y la fortaleza de ánimo también para decir yo quiero ahora caminar por aquí o quiero caminar por acá, o el reconocimiento de algunas cosas que ya no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar lo que ahora voy a hacer. Pero esta pausa, este momento de reflexión es el que me va a permitir cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar la realidad y que me va a dar a lo mejor no solamente mayor tranquilidad, sino a lo mejor muchas alegrías, me voy a sentir más libre,
me voy a sentir más cercano o a relaciones afectivas, cuidadosas, amorosas, entre muchos otros tipos de temas que uno puede estar pensando, ¿no? Insisto, porque también la consultoría, como decía anteriormente, puede abarcar cualquier tema. Si hay un tema humano, ese es el tema humano. No solamente el tema de las emociones, puede ser un tema vocacional, de qué carrera quiero estudiar, un tema laboral, por qué elijo este tipo de trabajo, sino otro, cuando yo digo que me gustaría otro tipo de trabajos, y sin embargo siempre termino eligiendo ese tipo de trabajos, y así en mis relaciones de amistad, por qué no hago un viaje que tanto anhelado, por qué postergo, en general muchas alternativas de diferentes etapas de la vida o facetas de la vida que uno pueda pensar. Claro, muy interesante, porque además el consultor filosófico no da pautas de conducta, no organiza la vida del consultante, no da recomendaciones ni consejos, salvo que dé el consejo de leer un pedacito de Platón, otro de Aristóteles, otro de Descartes, otro de Kierkegaard, algún fragmentito clave para iluminar un poco el diálogo y seguir pensando en relación con, pues, con el tema, ¿no? Que es el propósito de indagación. Y bueno, es muy, muy interesante, muy interesante. También he descubierto en la consultoría filosófica que la vida está llena de binomios, ¿no? Alguno pensaría que, bueno, voy a consulta filosófica para entonces al fin ser feliz. Bueno, más bien vamos a pensar cómo entiendes la felicidad y darte cuenta que tampoco eres un desdichado. O sea, que estabas equivocado en tu concepto de felicidad, porque tampoco eres un desgraciado, ¿no? Una persona infeliz y totalmente fracasada tampoco. Entonces, más bien es aclarar conceptos, pensar con lógica y con claridad, iluminar tus pensamientos, meter luz a tu vida, a tu pensar, a tu sentir. Y entonces por eso encuentras equilibrio y solidez. Es impresionante. Es como medicina. A mí me encanta decir que aunque la filosofía no cura, es medicina. Es medicina, porque es siquiera medicina preventiva, ¿no? Sí, claro, digo, puede pensarse así. De hecho, parte del pensamiento helenístico pues, tiene que ver con esta concepción de vincular la filosofía con la salud, ¿no? Y en ese sentido de curar el alma, ¿no? Y por supuesto, y que puede haber una forma de entender así la consultoría filosófica, porque claro, cuando uno tiene claridad de pensamiento, tiene estructurado la mente, cuando uno tiene la claridad de saber dónde está uno parado, hacia dónde uno quiere ir, pues uno se siente seguro, se siente tranquilo, se siente fortalecido, fortalecida y con la seguridad también emocional de decir yo quiero hacer esto, porque tengo la claridad de las implicaciones que tiene hacer o no hacer X tarea, ¿no? Porque tengo la claridad conceptual también de decir esto no es lo que yo esperaba, pero entonces yo ya lo sé, entonces sé que por ahí no voy a encontrar una respuesta, sé que el camino va a estar en otra dirección. Por ejemplo, eso de la felicidad que tú dices, bueno, a lo mejor ver de qué cosa específica estoy hablando, porque a lo mejor yo estoy pensando un mundo de infelicidad y a lo mejor pues no están así, por si hay fragmentos que sí me permiten hacer que la burbuja de la felicidad sea más amplia y que no la infelicidad se lo coma, pero a partir a lo mejor de reconocer eso que sí ha sido dichoso en mi vida, o de entrada simplemente problematizarse por qué querer ser feliz. A lo mejor sería otra alternativa querer ser libre o querer ser una persona más cercana a la búsqueda de la justicia o X finalidad o al amor. Hay muchas finalidades. El ser humano a lo largo de la historia se ha planteado muchas finalidades. Entonces, ¿por qué pensar que solamente tiene que ser una? Y otra vez, das alternativas, das posibilidades, pero a veces cuando uno está enfrascado en ese conflicto, en esa nube de pensamientos, esa nube oscura, pues uno no ve que, pues claro que hay muchas formas de vivir y que si no me sirve esta forma de vivir, puedo entender, aprender o intentarse otras formas de vivir que a lo mejor me hagan más sentido a la forma de como de entrada soy, que también es otro proceso importante. ¿Quién soy yo?
cómo me reconozco a mí mismo. Y a lo mejor me doy cuenta que yo soy más de lo que yo creo que soy. Y eso me va a dar la fortaleza para reconocer en mí habilidades, pensamientos que me van a servir para tomar la decisión, tener la valentía de tomar otros caminos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el consultante puede ir deseando la felicidad porque tiene un concepto equivocado de la felicidad, pero bueno, aclarado ese concepto y además visitando la felicidad a partir de la paz o a partir del orden o a partir del trabajo, a partir de la justicia, que está como más próximo y más asequible, ¡pum!, se topa con la felicidad. Entonces es como ir dialogando sobre distintas posibilidades que están en conceptos sobre los cuales hay que indagar con base en experiencias probaditas y recuerdos, memoria, ¿no? Entonces, claro, el orden me ha dado paz, pero la paz se parece a la felicidad, ¿no? Entonces ahí vamos como que descubriendo y encontrando el equilibrio y la armonía, ¿no? Me encantó esto que dijiste de la salud del alma. La filosofía es un gran aporte para la salud del alma. Ahora, pues ya llegamos al momento de cerrar esta conversación y te pido que nos digas qué nos falta por saber para animarnos a tomar consultoría filosófica. Bueno, la invitación es para que vivan, experimenten la consultoría filosófica, que reconozcan esa parte tan humana que tienen de esa curiosidad de saber y de querer vivir una vida lo más plena posible, y que en la consultoría filosófica pueden encontrar esa claridad, esa fortaleza, esa claridad del mapa, como digo, ¿no? Si uno tiene claro dónde está parado en el mundo, va a sentirse mucho más seguro sobre las decisiones que, ¿no? Entonces, la consultoría filosófica brinda esas herramientas para pensar y conocerse a sí mismo, para saber cómo va a actuar en su cotidianidad, en su realidad, sobre cualquier tema que pueda ser de su interés. Entonces, bueno, la invitación está para que experimenten y se ayuden a sí mismos dentro de la consultoría filosófica a conocerse más quiénes son, y eso les permita ser el tipo de personas que quieren ser. Excelente. Tu correo y número telefónico para que quienes quieran acercarse y probar una consultoría filosófica, trabajar contigo sus pensamientos. Claro que sí, con todo gusto. El correo es Orlando Guillén, Guillén con 3 L's, Orlando Guillén 1784 @gmail.com. Y el número telefónico es el 55 11 94 17 83. Que con todo gusto les atendemos para, bueno, pues agendar alguna consultoría filosófica. Entonces, Orlando Guillén con N al final, ¿verdad? Guillén. Con 3 L's, Con en vez tres de L. 2 L's. Ajá. Uh-huh. Son 3 L's, pero al final N de niño. Guillén, sí. Ajá. Orlando Sí, Guillén con 3 L's @gmail.com. 1784 Ah, y después @gmail.com. 1784 @gmail. Si ya ves que luego cuando generas el correo, luego dice, no, tienes que ponerle otra cosa, entonces tuvo Muy que ser bien. bastante largo. Pero es Orlando Guillén con 3 L's, 1784, que es el año en que Kant escribió qué es la ilustración, entonces, bueno, por eso 1784. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Jonathan Orlando Guillén. Un placer platicar contigo. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Tere García Ruiz, por el espacio, por esta charla muy motivadora, muy afectuosa, y bueno, espero también que hayamos aprendido bastante de esta charla, tanto nosotros como las personas que nos estén viendo posteriormente. Seguro que sí. Muchas gracias. Un abrazo fraterno. Un abrazo fraterno. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.